supuestamente el soborno que se le dio a Anaya fue varios meses después de la votación por la reforma energética. Entonces, hay cosas que no checan y pues lo que vemos es que al final, pues ahora sí, como dicen algunos analistas, es que el presidente no solo destapa los candidatos de su partido, sino que parece que también destapa a los candidatos de la oposición, porque pues todo esto indica que la visibilidad de Anaya pues es mucho mayor, entonces ya no sabemos si esto es para bajarlo de la contienda o para subirlo de la contienda, pero bueno, en fin, el caso es que es un tema enredado, complicado, con información contradictoria y que seguramente pues seguirá dando de qué hablar en los próximos meses, ¿no? Doctor Jorge Chabat, Carlos Rodríguez, bueno, pues en una de las columnas justamente de Templo Mayor de Fray Bartolomé en el Reforma mencionaba de cómo ha quedado claro que el jefe del Ejecutivo no tiene pues la menor discreción en utilizar las instituciones de la República para fines políticos. Incluso lanzó una frase en donde mencionaba que, como decía Benito Juárez, a los amigos justicia y gracia y a los enemigos, pues que ahí está Hertz Manero. ¿Qué percepción tienen ustedes, en este caso, Carlos Rodríguez, sobre la forma en la que el presidente de la República ha echado mano de manera pues prácticamente ya muy clara de las instituciones, vinculándolo ya con intereses políticos, en este caso, pues prácticamente con el principal contendiente para las próximas elecciones? Su micrófono, Carlos, falta nada más encenderlo. Perdón, tenía un poco de problemas. Comentaba yo que el problema, como bien lo menciona el doctor Chabat, pues es una cuestión más que política y mediática, que se ha confundido entre las situaciones legales y jurídicas con situaciones pues que se han vuelto, pues, lo que podríamos decir es de justicia selectiva. Creemos que la Fiscalía, pues realmente teniendo otros casos que atacar y otros casos que darle prioridad, se ha ido por el caso de Anaya, que desde el punto de vista jurídico se ve pues un caso débil y donde hay otros miembros que podrían estar participando en este asunto primero. Por ejemplo, se dice que el soborno se le dio se lo dio digamos, el jefe de escoltas de Lozoya a un empleado de Anaya en la Cámara de Diputados, y estas dos personas no han sido llamadas ni siquiera a testificar. Entonces, elementos como estos lo que muestran es que la función de la Fiscalía en este caso, pues no ha sido lo clara ni lo impecable que quisiéramos desear, y que este caso pues claramente tiene un sesgo político y yo diría que también mediático. Yo creo que por ahí va la situación principalmente. Doctor Chabat, ¿hace bien Ricardo Anaya en pensar en este autoexilio ya que se ha impuesto y que, bueno, por cierto, ahora lo van a hacer regresar para la próxima audiencia porque menciona la Fiscalía General de la República que tendrá que estar en territorio nacional, pero hace bien en seguir esta estrategia? ¿Qué mensaje lanza a todos los mexicanos en esto? No lo escuchamos por acá, doctor. Igual con el micrófono, luego Perdón, se claro olvida que con esto del lo Zoom. apaga uno y luego después. En Así fin, es. no, lanza un mensaje muy claro de que pues no confía en la justicia mexicana y la Claro. verdad pues no lo culpo. Yo creo que muchos pues tenemos dudas sobre la justicia mexicana y que pues en fin, quizás lo más prudente para él era exiliarse, perdón, pues ante la posibilidad real de que fuera detenido y a lo mejor encarcelado durante quién sabe cuánto tiempo, sobre todo teniendo en cuenta casos como el de Rosario Robles, que también se presentó a declarar y la detuvieron por otras acusaciones, no de exactamente vinculadas a la estafa maestra, que seguramente ahí habrá mucho que investigar. Entonces, pues lo que lanza es este mensaje de desconfianza que muy probablemente muchos mexicanos comparten Claro. y que seguramente con las declaraciones del propio presidente López Obrador, pues este mensaje se ve acentuado. Pues López Obrador ya da por sentado que es culpable, dijo, bueno, yo no le mandé que hiciera esas cosas, bueno, no sabemos si las hizo o no primero, y se además la cárcel fortalece cuando dice uno ya lo está ubicando en la cárcel, entonces bueno, Claro. realmente, pues sí, digo,
lo ideal en un Estado democrático no sería eso, sino que la gente se presentara ante una justicia que tiene toda la credibilidad y con instituciones que son confiables. Pero en este caso, pues sí, lo que tenemos es que lance este mensaje y ahora sí que si yo estuviera en los zapatos de Anaya, pues probablemente hubiera hecho lo mismo, ¿no? Ante un sistema Sin duda. de procuración de justicia que pues que en teoría debe ser independiente, pero que en la práctica pues muchos dudan que lo sea, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es parte pues de estas vencidas políticas que está jugando Anaya con el presidente. Sí, claro. Oiga, doctor Chabat, ¿usted cree que esto fortalezca políticamente hablando a Ricardo Anaya, que sea una campaña, que esto le esté ayudando a una campaña posterior rumbo a 2024? No, bueno, pues ya lo puso en la lista, ¿no? Digo, Anaya, digo, estaba ahí con sus videos, y uno pensaba, bueno, pues a lo mejor puede ser candidato del PAN, a lo mejor no, quién sabe, pero pues ya con esto lo ubica como una figura de la oposición, insisto, ya ahora sí que esto es una corcholata que ya destapó también el propio presidente, además de las que ya destapó en Morena, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco similar a lo que hizo Fox con López Obrador previo a la elección del 2006, cuando se hizo el desafuero y lo intentaron meter a la cárcel, ¿no? Al final fueron los panistas los que acabaron pagando la fianza para que López Obrador no fuera a la cárcel y obviamente le favoreció al propio López Obrador en su campaña. Entonces, pues yo no sé si esto lo tiene calculado el presidente López Obrador, pero pues ahora sí que le está haciendo la chamba a Naya para ubicarlo en la opinión pública como una víctima, que es lo que buena parte de los votantes pues simpatizan con esta idea de que es una víctima. Entonces, bueno, pues vamos a ver, pero pues sí, claramente en la práctica está actuando como jefe de campaña de Anaya, el propio presidente López Obrador. Y después va a actuar Anaya como un perseguido político. Bueno, siempre ayuda, pues el propio López Obrador ha Claro. mostrado que hacerse la víctima siempre da votos, entonces bueno, pues ese es el juego, pero sí, yo todavía no entiendo cuál es la lógica de encumbrar a Naya con esta acusación que probablemente se atore en los laberintos judiciales, a Sí. menos que piensen que este que, que esto pueda favorecer a la candidato o candidata posible de Morena, pero todavía no veo exactamente cómo. Esta imagen pública que se va a construir entonces es la de una persecución política en contra de este personaje que es Ricardo Anaya, que sin duda se fortalecerá. Si alguien debiera saber cómo una persecución política puede construir a un candidato, pues debiera ser justamente como menciona usted, doctor Andrés Manuel López Obrador. Carlos Rodríguez, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué momento perdimos la línea, el rumbo en este espacio que es la mañanera, como espacio informativo de rendición de cuentas, en este circo en el que se ha convertido, en donde pues no solamente presentan hasta música y videos y chistes y se hace crítica a los medios de comunicación, haciendo referencia a quién está bien y quién está mal, sino que ahora también se contestan con videos entre Ricardo Anaya y el presidente de la República en medio de un panorama terrible de lo que está pasando en nuestro país, todavía con índices de muertes y contagios a la alza en todo nuestro país. ¿En qué momento se perdió el rumbo? Bueno, yo creo que esto inició como una estrategia política de comunicación muy acertada y lo vemos pues en el rating y en el apego que tuvo todas estas comunicaciones muy aterrizadas a la gente que ha hecho el presidente López Obrador. Sin embargo, de repente, a últimos meses, las cuestiones se han empezado a salir de pista, digamos. Todas estas manifestaciones que bien señalas, Guillermo, donde de repente el presidente pues dice que no es rencoroso, que no quiere atacar a sus adversarios y demás, y le dedica al propio Ricardo Anaya más de 30 minutos en la mañanera y donde finalmente lo acaba pues ofendiendo o poniendo Claro. palabras que no son las adecuadas, palabras que deberían de
de cuidar mucho, sobre todo pues, quienes somos celosos de la investidura presidencial. Una persona cuando tiene investidura presidencial, pues hay cosas que no debería de darse el lujo de hacer como estas y que creo que, pues como bien dices, abonan más a la campaña de Anaya que a la imagen presidencial y a lo que debería ser toda esa estrategia de comunicación de esta, pues podríamos decir que ya se volvió un circo político de 3 pistas, donde pues igual hay rifas, que hay espectáculos, que hay música y hay otras cosas que ya rayan pues de repente en lo En lo kafkiano, surreal, y en lo en lo surreal, surreal. sin duda. Así es. Y bueno, pues así es como sin darse cuenta el presidente está posicionando a Ricardo Anaya, al panista, en la opinión pública, al dedicarle justamente tantos minutos a hablar del ex candidato presidencial. ¿Qué podemos esperar también, doctor Chabat, sobre todo en las próximas semanas, sobre todo ahora que se retome la audiencia que fue pospuesta justamente hasta el 4 de octubre, en virtud de que de entrada, pues Ricardo Anaya ni siquiera tuvo acceso al expediente o no ha tenido acceso a su expediente? Pues yo creo que seguirá un poco más de lo mismo, declaraciones en un sentido o en otro. López Obrador lo mencionará de cuando en cuando en las mañaneras. Anaya seguirá insistiendo en que esto es una campaña del presidente en su contra. Pues vamos a seguir un poco más de lo mismo. Yo no veo que esto vaya a cambiar demasiado y francamente dudo que tenga alguna consecuencia jurídica real, porque el caso pues no parece estar muy bien armado. Entonces, pues lo que vamos a tener es parte pues de estos temas distractores que están en la agenda nacional, que obviamente evitan que uno hable pues de la pandemia, de la crisis de inseguridad, de la crisis económica. Entonces yo no veo que haya ningún cambio en el corto plazo. Anaya pues obviamente aprovechará este espacio que se le abre para seguir posicionándose y seguramente para seguir haciendo videos y lanzando retos como el que dijo de que yo me presento si se presentan los hermanos de López Obrador, etcétera. En fin, será ahora sí que estos eh, escarceos entre Anaya, un posible candidato presidencial, y el presidente, y pues en fin, yo creo que vamos, no veo que vaya a haber un cambio sustancial en lo que hemos visto hasta ahora. Y creo que al final tampoco va a haber ningún cambio importante, eh, sino más de lo mismo, ¿no? Por lo pronto se dice que Ricardo Anaya pues dejó México desde el 5 de julio y desde entonces no ha regresado al país, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, pero por otra parte también pues no hay ninguna ficha de búsqueda o bien de extradición o de que lo obliguen a regresar a México para participar de esta audiencia, a pesar de que las autoridades judiciales han confirmado que la audiencia que se realizó ayer de forma virtual para conocer los cargos en su contra, los fiscales informaron al juez que ahora Ricardo Anaya habría salido del país a través de un vuelo privado con destino a Texas, pero no hay intenciones de traerlo a México. ¿Qué va a suceder en el corto plazo con este tema tan mediático, doctor Chabat? ¿Va a Pues, regresar Anaya obligado, yo voluntario? digo, a menos que lo detengan y lo traigan, lo cual sí sería pues un escándalo, y probablemente no abone a la imagen de López Obrador ni de la Fiscalía. No faltará quien haga la comparación en caso de que ocurra una aprehensión, pues con lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua, que ha metido a todos los posibles candidatos que compitan con él a la cárcel, ¿no? Entonces, pues yo no creo que al final, yo creo que esto, en caso de que lo detuvieran y lo arrestaran, tendría un efecto probablemente contraproducente para el propio gobierno y para López Obrador y la fiscalía. Entonces, difícil saber, yo no creo que se vayan a atrever a hacerlo, aunque bueno, con este gobierno cualquier cosa puede pasar. Yo ya Sí, a estas alturas no. totalmente. La racionalidad política ya no sirve mucho para explicar lo que pasa, pero sí me parece difícil que llegara a esos extremos y bueno, si eso pasara, bueno, en fin, sí estaríamos entrando en una dinámica un poco
más complicada y que obviamente enturbiaría todo el ambiente político. Pero mi sensación es de que vamos a seguir un poco en lo mismo, que es un juego de desgaste como el que hizo un poco, el que se hizo en la campaña de 2018 presente con Anaya, que lo acusaba la entonces Procuraduría de la República, se le citaba, pero al final no pasó nada. Entonces, pues me da la impresión que es un poco lo mismo, pero bueno, insisto, yo ya con este gobierno, yo ya creo que cualquier cosa puede pasar. Así es que Carlos, sí, no me atrevería a hacer una predicción mucho difícil, más exacta. difícil. Sui generis, definitivamente la situación política. Don Carlos, ¿con qué se queda de todo esto, del caso Anaya? Bueno, yo me quedo también con que es una cuestión meramente política, donde se está poniendo o se está lesionando los medios jurídicos institucionales que tenemos aquí en el país. La Fiscalía pues está quedando en una situación pues claramente de sumisión ante el Poder Ejecutivo por todo lo que estamos viendo, y que pues en este país, como bien lo decía el doctor Chabat, nos empieza a dar escalofrío que las leyes pueden ser discrecionales y pueden ser violadas con fines políticos con mucha facilidad, lo cual si esto le sucede pues, a una figura pública como pudiera ser Anaya o cualquiera de los otros que están, el famosísimo abogado Juan Collado que está en la cárcel, pues ¿qué podría suceder con un pobre ciudadano de a pie como somos los demás que estamos detrás de todo esto? Pues para mí eso es terrible, eso es escalofriante y nos deja una sensación de gobierno terrible. No podría yo buscar más calificativos que eso. Pues queremos agradecerles muchísimo su tiempo, su disposición para participar en este encuentro de opiniones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Sí, gracias. Un saludo. Gracias, excelente día a ambos. Cuídense mucho. Buenos días. Buenos días. Al Cabo Noticias presentó Diálogo Directo, una mesa de análisis de los temas más relevantes para nuestra comunidad. Te acercamos a la noticia veraz y oportuna a través de todas nuestras redes sociales. Búscanos como Al Cabo Noticias. Regresamos. Regresa estrenando los mejores tenis. Descubre todos los estilos de calzado que Coppel Canadá tiene para ti. Y llévate las mejores marcas de tenis como Nike, Puma, Adidas, Sportline y Refill para tu regreso.